Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude para permanecer fieles y en su Espíritu Santo, en su amor y en sus caminos, y no viviendo en nuestros propios deseos, nuestras propias mentes, nuestras propias ideas, sino en las de Él. Bueno mis amados, les quería compartir palabra en Romanos 9. Dice, la elección de Israel, ese es un título. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas. O sea, aquí lo que quiere decir Pablo, que él mismo desearía ser anatema. Ustedes saben que un anatema es algo, en pocas palabras, maldito. O sea, si alguien le enseña algo diferente a este evangelio, sea anatema, o sea, sea algo maldito, de maldición. Por eso dice, porque yo mismo deseara ser anatema por causa de mis hermanos según la carne, que son israelitas. ¿Por qué? O sea, él mismo querría ser separado de Cristo por causa de ellos, por causa del amor de ellos, para que ellos pudieran ser salvos. Pero aquí lo que está diciendo claro, para que ellos pudiesen ser salvos. ¿Pero qué quiere decir? Que si están sin Cristo no lo son. Eso quiere decir, a pesar de ser israelitas según la carne. Y por eso él le duele por su hermano, por sus parientes, que son según la carne, le duele mucho. Dice, mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Ven? Según la carne, saben que Cristo es descendencia de David, según la carne, porque salió de José y María. Pero en el Espíritu, Hijo de Dios. Pero aquí está los que son las promesas, los patriarcas, dice, o sea, hartas cosas especiales que tenía ese pueblo porque Dios lo escogió a ellos. Pero no recibieron a Cristo. Muchos desobedecieron la palabra de Dios y fueron desechados. Pero de ellos procede todo el linaje y la raíz y de Abraham, de todos ellos procede nosotros, de ellos procedemos. De ellos salió Cristo, de ellos salió la promesa, todo fue para ellos siempre. Pero el que no permanece en el pacto o en las cosas que Dios estableció, pues son desechados. Y Dios estableció que todos fueran salvos por medio de Cristo. Entonces, incluso la misma Escritura y la ley dicen por cuanto ellos no permanecieron en mi pacto, por lo cual ellos invalidaron mi pacto. O sea, si alguien no permanece en un pacto, ese pacto ya no es válido. Con una parte que lo incumpla, la otra parte ya no está obligada a cumplir nada. Pero el que lo incumpla y tenga la culpa de romper el pacto, es el primero que lo desobedece. Porque es un pacto. ¿Qué es lo que es un pacto? Gracias, Señor. ¿Qué es lo que es un pacto?
Ya, un pacto es algo que pactan dos partes y que puede ser para conveniencia de más de la una o más de la otra o partes iguales y que tienen que cumplir ciertas cosas. Pero por ejemplo, si esta parte no lo cumple, primero, él es el culpable y ese pacto ya no existe porque él lo rompió. Entonces él no tiene que guardar nada, no está obligado a guardar nada cuando éste ya lo incumplió. Porque al saber que éste ya lo incumplió, para él ya no existe pacto, porque éste ya lo rompió, ¿cierto? Entonces él ya es libre de lo que prometió en su pacto, o de lo que haya jurado, lo que haya sido, él es libre. Porque éste ya lo rompió y él es el culpable. Entonces si él hace algo que no haya estado, que haya sido un pacto que él no tenía que hacer en contra de este, pero este ya lo rompió, él ya puede hacerlo. Este ya puede hacerlo. Entonces, cuando ellos incumplían el pacto con Dios, ellos rompían la promesa, ellos, y Dios no era nada culpable al desecharlos. No era nada, Él es santo, Él es justo y verdadero. Y Él no tenía ninguna culpabilidad al desecharlos. Ellos se salieron del pacto, ellos no cumplieron, ellos no guardaron su ley. Ellos ya no tenían nada que reclamar, nada, porque Dios era fiel con ellos y lo fue siempre, hasta el fin. Aún hasta cuando los desechó, siempre les quiso dar oportunidad. Y ustedes saben que el mundo no es así, solo Dios es así. Porque el mundo cuando te quiere echar mano, buscan que te equivoques para echarte mano encima lo más pronto posible por cosas que aún ni siquiera son, como lo hicieron con Cristo. Pero Dios es todo lo contrario. Él siempre quiso darle esperanza al pueblo de Israel y se la dio. Y por medio de nosotros se la dio. Más aún. Y cumplió la promesa. Porque por lo general las promesas de Dios no han costado cumplirla. Ha costado cumplirla no porque Dios sea débil para no cumplir sus promesas, sino porque el hombre es el débil. El hombre es el que ha fallado. El pueblo de Israel fue el que falló. El pueblo de Israel fue el que alarga las cosas. El pueblo de Israel. El que no cumple. Ya, mis amados. Entonces, dice, mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Y por qué Dios aún los sigue amando? Porque Él sacó de sus 12 discípulos, eran israelitas, y a ellos les prometió que cuando Él reciba, ellos iban a tener 12 tronos igual, y que los dio por patriarcas, por si acaso. O sea, no que Él haya abandonado a su pueblo, pero ellos le recibieron. Esa es la diferencia del Israel, de que hoy aborrecen a Cristo, hablan blasfemias contra Cristo, abominaciones, y no lo quieren nada, nada. Entonces, ellos son patriarcas, porque vienen de los judíos, y aceptaron a Cristo. Pero ¿qué le queda a los judíos de hoy en día? Nada, no tienen parte ni suerte en este asunto si no aceptan a Cristo. Esa es la verdad. Aunque si lo aceptan, son amados por causa de los padres y especiales. Especiales. Si lo aceptan a Cristo, son especiales para Dios. Por si acaso. Pero si no lo aceptan, no son nada. Por si acaso. El culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pues hay descendencia del pueblo de Israel
que tiene ciudadanías diferentes. Por ejemplo, cuando se esparcieron los israelitas en varias naciones, ellos no pararon de tener hijos. Y muchos de ellos, hijos, eran nacionales en otros países. Eran de otras naciones, su nacionalidad. Pero este lo hace con otro ejemplo. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne. Ahí tienen un pequeño ejemplo. No los que son hijos según la carne, forzosamente son necesarios que sean hijos. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No por la carne son hijos de Dios, como lo hacen en Israel hoy en día, que te hacen una prueba genética si es que tienes algo de israelita, para poder ingresar a Israel, pero una de tus obligaciones es desechar toda tu antigua religión si eres cristiano, toda, negar a Cristo, solo por ser del pueblo de Israel hoy en día, por un estudio de laboratorio genético, y desechar el amor, desechar la gracia, desechar el Espíritu Santo. Ahí verás tú lo que te conviene. Si ser del pueblo de Israel, la nación de Israel de hoy, te conviene más que ser de Cristo. Y si hay cosas mucho más vivas y verdaderas en el Israel de hoy que en ser de Cristo, en su Espíritu Santo y en su amor y en sus leyes verdaderas, para los que son de Cristo realmente. Pues el que no es de Cristo realmente y es de esos tibios, de iglesia, de doctrina engañosa, de demonio, de palabra de hombre, pues les va a dar igual, ellos van a ir por el pueblo de Israel, porque piensan físicamente, carnalmente y sin el Espíritu Santo, entonces no entienden. Para ellos, pues, el escogido y la niña preciosa de Dios es una ciudad o una nación que tiene un nombre, y por eso es especial, porque no entienden a Dios, ni su amor, ni su Espíritu Santo, no lo entienden. Para ellos todas las cosas son físicas, todo es lo que dice ser, todo es lógico, todo es carnal, todo es humano, pero no entienden el reino de los cielos. Por gracia, por amor, por Espíritu Santo, por fe. No lo entienden. Bueno, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto se lo dijo Dios, porque aunque el otro hijo haya salido de la carne, pero el Señor le prometió y le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y si Abraham es de fe, él sabía que así iba a ser. Y le creía a Dios y así va a ser, su palabra se cumple sí o sí. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendencia. Esos son contados para Dios como descendencia. O sea, no estimando la carne ni que no sean carne. O sea, no que tengan una nacionalidad física terrenal como judíos o no la tengan, sino, dice, para Dios no son esos los hijos. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne, son los que son hijos según, no son los que, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, la promesa es Isaac. O sea, no todo lo que salió de Abraham son hijos. Para explicártelo claro, no todo lo que es de la carne es hijo. No todo lo que se dice por sangre
No todo lo que se dice según un estudio de laboratorio, como lo hacen en Israel. No todos los que dicen ellos, no todos esos son promesas, sino los que Dios escogió. Los que para Dios son llamados hijos. Para Dios son contados según la promesa. O sea, para Él son contados según la promesa. No para un hombre, para un pueblo, para una genética, para algo terrenal. No. Dios quiso contar a los que Él quiso contar. Por eso dice, los que son escogidos según Dios, no según la carne. Entonces aquí están los que están predestinados por Dios desde el comienzo, que no son según la carne. Dios los predestinó, Dios los escogió. Nada de que gloriarnos en nosotros mismos, sino darle gloria, la honra a Dios. Y si viene un israelita a recibir a Cristo, bendito sea el Señor, que se venga y se una al cuerpo, cuánto más fácil es para él. Que tiene nacionalidad de israelita y reciba a Cristo, gloria a Dios. Cuánto más fácil es unirse a Dios a Él, porque el Señor, por su ciudadanía, es parte de lo que Él ya había escogido. Pero si no recibió la gracia de Dios y la salvación, y no recibió a Cristo, prácticamente está fuera. Porque Abraham mismo y muchos estaban en una separación del infierno antes de que llegara Cristo, esperando la promesa, por si acaso. Entonces, si ellos, siendo los justos, los que eran la promesa, no pudieron entrar así como hacía el reino de los cielos, tenían que esperar a la promesa, a Cristo. Si ellos no pudieron entrar, ¿por qué ustedes van a ser más especial que Abraham, que es el padre de la fe, y que por el cual, por medio de él, fueron benditas todas las naciones de la tierra? ¿Qué tienen mayor que ustedes él? Si no reciben a Cristo, no pueden entrar. Así. Entonces, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. El mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ya, antes de seguir. Ya, mis amados. ¿Qué quiere decir esto? Espíritu Santo. Miren, hermanos amados, esta es la misericordia de Dios. Esta es su elección. Su elección. Por ejemplo, dice que no habían ni siquiera nacido a Isaac, sus hijos. Pero aquí no lo decidió la carne. No fue la carne la que salvó, apreció o menospreció. Fue el Espíritu. Y a Sara no fue la carne el hijo de la promesa. Porque ella por la carne quiso darle descendencia a Abraham. La misma Sara fue la que hizo esa necedad de falta de fe. Pero el Espíritu, Dios, el Espíritu le había dicho otra cosa.
y el Espíritu permaneció fiel y cumplió. Dios. Entonces, el Espíritu, aunque tú no hayas hecho ni bien ni mal, como lo hizo aquí con los hermanos, Él ya había escogido uno. Entonces, ¿qué más claro te dejo que tus obras, las obras en nosotros, no son algo de que nosotros gloriarnos? Mi carne, mi sangre, no me sirve de nada si yo rechazo al Espíritu de Dios. Y Cristo es el Espíritu de Dios. Cristo es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. Y en Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo recibo al Espíritu Santo, recibo a Cristo. Entonces, si yo según la carne soy algo, pero no recibo al Espíritu de Dios, no soy nada. No tengo nada en mí. Nada. Nada. El Espíritu es el que predomina en Dios. El Espíritu es el que te hace hijo de Dios, no la carne. Y desde el principio el Espíritu ha decidido. El Espíritu tiene el poder. El Espíritu tiene conforme la elección, no según las obras, según el Espíritu. Pues aquí dice, ni siquiera habían nacido y el Espíritu eligió y le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Y qué pasó? ¿La carne pudo evitar eso? ¿La carne? ¿El diablo? ¿Los deseos de los hombres, de la carne? ¿Pudo evitar eso? ¿Pudo evitar esa palabra? No pudo. Porque el Espíritu mismo cuando habló, le dio eso ya. Él ya lo hizo. Entonces la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que vivifica, dice la palabra. Entonces ellos, aunque no hubieran querido, aunque se les hubiera dicho esta palabra, y hubieran sabido eso, y hubieran querido contradecir la palabra, no hubieran podido. Porque el Espíritu ya lo había hablado. Y el Espíritu lo dio. Entonces ellos, aquí las obras no son de nosotros. Aquí las obras las da el Espíritu. Antes de nacer, Él dice, va a ser mi hijo, va a ser esto, va a ser predicador, va a ser humilde, va a amarme de verdad. Entonces yo antes de nacer, el Espíritu ya me dio las cosas. Y si yo sigo al Espíritu, el Espíritu ya me dio las cosas. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? El Espíritu es mayor. Así, simple. El Espíritu es mayor. El Espíritu ya había dicho de mí lo que yo iba a hacer. Entonces yo la obra no son mías. Isaac o uno de los hermanos que fue escogido, que le sirvió, que el mayor le sirvió al menor. Las obras no eran de él. El Espíritu se las dio antes de nacer. Él sin saber su hermano mayor le iba a servir. Y no porque él fuera inteligente y le dijera, mira, vienes cansado, pues te cambio este plato de lentejas por tu primogenitura. Por tu primogenitura. Y él no apreciando eso le dijo, total, yo moriré, ¿para qué la quiero? Y le dijo que sí, pero delante del ojo de Dios estaba pactando algo. ¿Cierto? Pero esa inteligencia no procedió de él mismo. El Espíritu que ya le había prometido que el mayor le iba a servir al menor, el Espíritu lo estaba llevando a hacer eso. Y el Espíritu era testigo de ese pacto, que el mayor menospreció algo muy importante espiritualmente. Y el menor lo tomó. Y aun cuando era el tiempo de que el padre lo bendijese, como su madre ya sabía, porque a su madre le fue dicho, el mayor servirá al menor, aunque la diferencia de años no era mucha, nacieron juntos, pero primero nació uno y ese era el mayor, y luego salió el otro. Y el otro no se rindió, aún el Espíritu ya le había dado, ya le había puesto el Espíritu las obras.
Y él salió tomado del pie de su hermano. No se quedó ahí como nada. Entonces el Espíritu ya le había dado esa fuerza, el Espíritu ya le había dado la sobra. Entonces nosotros, ¿de qué nos queda si recibimos a Cristo y decir, no, es que yo soy un gran predicador, yo soy esto? Vanagloria. Hay que tener cuidado en qué espíritu andas, porque tenemos que aceptar que todas las obras son de Él. Él nos las dio. Y si tenemos victoria, Él nos dio la victoria. Y si tenemos palabra, Él nos dio la palabra. Y gloria a Dios por los siglos de los siglos, que a Él es la gloria por siempre. La gloria es del Espíritu, es de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Esto es un entendimiento para entender bien las cosas, mis hermanos. Entonces, según la carne, yo no soy nada. Y mis obras no son nada. Las obras me las da el Espíritu Santo. Eso es para que entiendan. Aun si eres pecador. Mira, aún Dios tiene sus predestinados. Pero si Él ve que tú te arrepientes, si Él ve que tú lo buscas con sinceridad, si Él ve eso, ¿tú crees que Él no va a venir? Y por el Espíritu, no por la carne ni por tus obras, por las obras de que tú te estás esforzando. No, esas obras van a quedar fuera. Pero desde el momento que Él te da su Espíritu Santo, Él te escribe un nuevo espíritu, te hace un hijo, te hace nueva criatura. Y las obras ya no son para gloriarte a ti, son para Él. Pero primero, Él vio que tú querías. Entonces, ¿quién hace el trabajo? El Espíritu, y no nuestras obras, mis amados. Eso debemos tenerlo muy claro, muy claro. No sé si lo explicaría bien, Espíritu Santo, pero es lo que quise explicar de usted, mi Señor. Espero que usted haya puesto una gracia buena para que lo entiendan, mis hermanos. Porque yo en el Espíritu se lo entendí a Él. Le entendí muy claro. Por eso dice claro que la carne para nada aprovecha y el Espíritu es el que da la vida. Y no solo la vida física, sino la vida a las cosas. Pues ahí puedes ver que Él le dio vida a su palabra. Porque el Espíritu le dijo a su madre antes, le dijo, el mayor servirá al menor. Así. Y después le dijo a Jacob, a esa. A ver. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, esa palabra no estaba muerta. Era el Espíritu Santo de Dios y era una palabra viva. Y esa palabra no fue solo una palabra, porque la palabra de Dios es viva, es santa y se hace realidad. Así simple, mis hermanos. No es como la del diablo que se miente, que dice hacer algo y no lo hace, porque está muerta. Pero la palabra de Dios del Espíritu Santo es viva. Él lo habló, lo dijo y fue hecho. Aunque estemos viviendo, no sé, por ejemplo, ella lo vivió cuando recién estaban saliendo su hijo. ¿Cuándo iba a saber que el mayor iba a servir al menor y que a uno Dios lo amó y al otro lo aborreció? ¿Cuándo? Pero el Espíritu se lo dijo y lo hizo. Por eso dice, cuando le promete al valle de huesos secos, le dice, y sabrán que yo, Jehová, he hablado y lo he hecho. Así, simple. Él lo habló y lo hizo. Así también se lo dijo a la madre de Jacob y de Esaú. Se lo dijo, Él lo habló y lo hizo. Entonces, ¿de qué obras nosotros podríamos gloriarnos de que somos salvos? De nada, mis hermanos, de nada. Porque el Señor lo habló antes. Por su Espíritu fue hablado. Y Él lo hizo en nosotros. Él nos salvó. Él nos dio la gracia. Él dijo, Él ahora va a ser mi hijo. Él se va a equivocar en tal lugar para que aprenda esto. Y va a ser salvo. Él va a ser salvo. Él va a tener victoria hasta el final. Y yo se lo he dado hoy. Y así lo habló el Señor. Y aunque hubiéramos estado recién comenzando en los caminos de Dios, Él lo habló y lo hizo. ¿Y qué nos dio la victoria? Él. Es que tienen que entender cuál es la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es viva y poderosa. Ustedes aquí lo que tienen son las escrituras inspiradas por Él. Y estas promesas son inspiradas por Él y Él las hizo. Lo único que tú tienes que tener para recibirlo es la fe. ¿Qué es lo que es la fe? La convicción de lo que no se ve, de lo que no se ha hecho aún.
la esperanza de lo que tú esperas, de lo que Dios ya dijo que ya lo hizo, pero aún no lo vivimos. Y la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Porque Abraham le creyó a Dios y fue a donde Dios le dijo que fuera. Ahí estuvo la fe acompañada de las obras. Luego Dios le pidió a su hijo y lo hizo. Y ahí de nuevo